¿En serio? Apoyando, sí, por andar apoyando a López Obrador. Me echaron encima de la Secretaría de Hacienda con un invento de fraude, pero no importa, no soy rencoroso, Vicente. Ricardo, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas, señor Landa. ¿Cómo estás, hermano? querido? Muy bien, muy bien. Pues, Bueno, ¿qué va a sí, pasar en la Corte hoy? Lo que va a pasar en la Corte hoy es que como la maniobra constitucional fracasa, porque el bloque opositor, y lo ratificaron este lunes, dijeron no va a haber votos suficientes, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD se van a prestar a esto. Entonces, regresan y dicen, no, pues tenemos que agotar la vía de la Corte. Y la vía de la Corte, el problema que tenemos es que hoy en día hay dos controversias y una acción de constitucionalidad. La Corte tiene que revisar, puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero para ello se requiere el voto de 8 ministros. Eso quiere decir que si tienes 4 ministros que digan que no es inconstitucional, la ley vive momentáneamente a pesar de que tengas, fíjate, si tienes 7 ministros que digan que es inconstitucional, no se puede declarar la inconstitucionalidad, por lo tanto la ley vive y solamente aquellos entes o personas, compañías que logren intentar algún amparo y que individualmente tengan alguna protección, estarán marginados del efecto de la ley, pero la ley vive. El problema es ese. ¿Qué significa la ley vive? ¿Vive o sobrevive? Sobrevive. Sobrevive. Sí, porque la ley no se deja de aplicar, se va a seguir aplicando porque la Corte dijo que no es inconstitucional para efectos de todos. Entonces, solamente los casos individuales donde una compañía logre un amparo en lo individual, a esa persona, nada más a esa persona, tendrá efectos esa sentencia de amparo. A diferencia de que la Corte hoy dijera, oye, no, perdóneme, este texto del artículo tal de la ley y los artículos 25, 26, 28 de la Constitución son incompatibles. Luego, entonces, tenemos que declarar la Es inconstitucional. un pedo hablar con ustedes, abogados. Este es un canal. A ver, lo más sencillo. Espérame, un canal de políticos para no políticos, de abogados Carlos, para no lo más abogados. sencillo. Cristiano. Ok, Exacto. En cristiano. muy fácil, muy fácil. Los ministros tienen que hacer una cosa, comparar lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. ¿Ok? Sí. Así de fácil. ¿Esto coincide o no coincide? ¿Pero cuál ley? Para La- que sea la inconstitucional ley- está la ley- cabrón. Oh, carajo, porque necesitas espérate. un chingo de Esa- votos. la ley La no puede- ley de la industria la que eléctrica. están La ley proponiendo. de A ver, la industria aquí eléctrica. hay una reforma eléctrica. Hay dos cosas. Una No, hay dos reforma. cosas, son dos cosas, hay dos Carlos. cosas. A ver, son dos Explíquenmelo cosas. Mira, a ellos. son dos cosas. Adelante. Perdón, Jesús. A ver, son dos cosas. Yo lo entiendo y lo entiendo perfectamente porque hablar en abogado está cabrón, o sea, es muy difícil. A ver, hay dos cosas. Todo tiene que ver con lo eléctrico, pero una cosa es la reforma constitucional, lo que quieren hacer que ya se chingó. Eso No no pasa. va a pasar No pasa. porque ya se unió la oposición y la oposición no está dejando Ok. que eso vaya a pasar. No pasa. Eso, bye. En marzo de 2021, el año pasado, sin modificar la Constitución, porque para eso no necesitas a la oposición, pasaron una ley que es evidentemente inconstitucional, pero la pasaron. Es una ley, no es la Constitución. Solamente pasaron esa ley. Una vez que la Eso pasan, está bien, eso es de- A legal. ver, déjalo. Ahí va. una vez que pasan Pero esta ley, ¿Esto es legal? sí, claro, Ok. sí, tú puedes pasar una ley, podemos pasar una ley aunque sea inconstitucional. ¿Quién decide que es inconstitucional o no? No Corte. Ricardo, no Jesús, no Juan Francisco, no Carlos, no Vicente Fox, La no Luis Corte. Cárdenas. La Corte. Es la Corte, que pasa Es un para que sea inconstitucional. Para que sea inconstitucional son 11 ministros. Tú necesitas 8 votos. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. 8. 8 votos para que sea inconstitucional. 8 de 11. 8 de 11. O sea, no No. es una de. No necesitas 6 de 11, necesitas 8 de 11. Supermayoría. Para que, ajá, si no, Supermayoría. esa madre sigue viviendo. Aunque todos pensemos que es inconstitucional, la Corte no lo va a pensar y entonces, pues se chingó la patria, querido Carlos. Así de fácil. Aunque 7 ministros pensaran que es inconstitucional. Sin Se requieren embargo, 8. sin embargo, creo que Aunque sí van a siete lo- conseguir la mayoría de 8 votos en contra Ojalá. de la ponencia de Loreta. De Loreto Ortiz. Por eso que la debería excusarse. reacción del presidente Loreta Ortiz de López Obrador. de Ortiz. No, de Perdón. Ortiz Pinchetti. Ah, no, perdón, Esa, perdón. esa, Que perdón. es igual casi. es De Ortiz. igual. No me refería a una relación matrimonial. por ahí, No, por no, ahí. no, sí, sí. De Política, dependencia de política. Ideológica. Respetos para De José Agustín. subordinación Hace mucho no lo veo. política. No Ideológica. entiendo ni madres. Sí, Ya Carlos, entendí que la reforma que mandaron el presidente Ajá. va a valer madres. Ya lo entendí. Es así. Esa ya. Ok. Pero hay otra que fue del año pasado.
Pero esa es una Esa- ley. Esa es una Esa es ley. una Son ley. dos. La reforma es una propuesta. Ok, Y la valió otra madre. era Esa valió ley. madre. Entonces, ¿qué tiene que ver esa ley con la Suprema Corte de Justicia? Porque están analizando si es constitucional o no esa ley, porque si no es constitucional, no se debe de Mira, aplicar. hace poco, No se debe de aplicar. hace Ok. poco con ¿Esa el ley alegato qué de la es? señora Loreta. Ley de la ¿Tienes industria una idea? eléctrica. Sí. El alegato de la señora Loreta estaba ¿Quién hablando es esa? de ¿Una jueza? ¿Una tecnicismos. ministra? Es una Ok. ministra. Que fue Estaba diputada. hablando de tecnicismos y de cosas y que no sé cuántos y que el rollo. Le dijeron, espéreme, la Corte no está para eso. Claro. La Corte está para decidir si esta ley es o no constitucional. Eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se pone a alegar, como por ejemplo en el caso de la discusión en el legislativo, en los diputados, la naturaleza de una propuesta. Es otra Exacto. cosa diferente. ¿no? Ok, entonces, hoy hay dos opciones en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí o no. Y el a número de votos. decidir Y el número de votos. si la ley Número de votos. Bartlett se ajusta a los términos constitucionales. Loreta dice que sí se ajusta. Eso es lo que dice Loreta. Forma es inverosímil. ministra, Sí, dependiente políticamente. Sí, claro, en forma Obrador. inverosímil. Hombre, claro. ¿cómo crees? Pero hay otros ministros que, a mi parecer, son mayoría, Ojalá. que van a decidir no se ajusta a la Constitución. Por lo tanto, hay que desecharla. ¿Por qué creo La que ley del año pasado. la ley del año, Ley del pasado? año Sí. pasado. ¿Por qué crees que va a pasar eso? ¿Por qué creo yo que va a pasar eso? Por las reacciones del presidente contra la Suprema Corte de Justicia. Por su famoso, la ley es la ley, no me vengan con ese Y cuento. ayer Ese los es un fueron- cuento. Y ayer los fueron a intimidar. Y ayer los fueron a intimidar. Ay, a no, los mira, ministros. a los A los ministros. ministros. Exacto. Fue Adán. En Exactamente, metro. que es tan inocente que ni siquiera se comió la manzana, güey. Claro. No, pues si no fue a ningún meeting, No, ni viajó en ni- el ni avión, vio las ni fotos. siquiera se comió la mendiga manzana, Ricardo ni Nada. vio las fotos. ni vio nada, nada, nada. Fue allá a la corte Así es. para paliar de manera muy inteligente, porque tienen unas estrategas fantásticos en comunicación. Sí. Para paliar lo del avión, se fue en metro. ¿A dónde? A ¡A la corte! A la corte. O sea, de ¿Esto es broma? Pero no A ver, sabes- Adán, es broma. metro. Adán iba No, saliendo. Se fue en metro. Adán iba saliendo Por del la Palacio prisa que Nacional. tenía. Para darse un baño de para- pueblo. para- claro. contraste Con el avión. entre No tenía ni idea dónde la iba. Guardia Nacional Ay, y qué el... chulo. No tenía ni idea dónde iba. Estaba en el metro. Hola Lupita, bienvenida. Gracias. Ya llegó presidente Guadalupe Loaesa. Hola Guadalupe, Hola, a Guadalupe. Ricardo conoce a Hola, ay, Jesús. ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Conoces a Luis? Qué gusto de verte. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto ¿Conoces a tiempo? Paco? Hola. Hola, ¿Conoces ¿cómo estás? A Luis y conoce al presidente Fox. Claro, ¿dónde está? Ay, mira, Hola. ay, hola. Qué gusto. Ok. Pero esa es la realidad. Ayer los fueron a intimidar y en la mañana les dijeron que no les vaya a salir con esto de que la ley es la ley. Que hay cosas superiores. La ley es la ley. No, oye, ese es un argumento técnico. A mí no me vengan con esas tonterías. Esta legislación está viciada, entonces ustedes tienen que actuar conforme a un interés nacional. Oye, ¿cómo? Si son los vigilantes de la Constitución, su obligación es técnica, jurídica. Eso no compatible con la Constitución. No si al presidente le parece o no que esto es viable. Pero es lo mismo que les está diciendo a los diputados. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Claro, Él da igual. órdenes. Sí. Claro. Y si no obedecen, están descalificados, tanto los ministros como los diputados. Ustedes voten a favor de la reforma y rebélense de sus partidos y claro, todo claro. esto, ¿no? Él y voten, encarna porque si la no, ley. se pasan del lado de los Traidores a la patria. La patria. Él es el Estado, a final de Él es cuentas. el Y yo Estado. creo que A hay que ver, hablar de espérame, algo que salió. acaba de Ahí va pasar. la frasecita Tú lo que yo dijiste, digo. ¿no? En algún Ahí momento, hizo, pero Ricardo. hizo una buenísima, Ajá. Ricardo. El es todo soy Soy yo. Ah, El es todo soy Es yo. todo. Sí. No, Luis XIV era Luis un XIV. demócrata. Sí. Pero cañón, a ver, lo que acaba de pasar hoy en la mañanera, ¿Qué lo que pasó? acaba de pasar hace unos Nadie minutos, supo qué pasó. está muy, muy, muy candente, es muy fuerte. ¿Qué El pasó? presidente de la República, en este asunto que trae peleado con Loret de Mola, Sí, decide ya no publicar un papelito que el pueblo bueno y sabio le entregó. No, el presidente ha publicado ya la factura con el RFC, el folio fiscal, la dirección, el nombre completo de Carlos Loret de Mola,
Independientemente de lo que uno pueda cuestionar en el periodismo, que te guste o no te guste, que si gana mucho o gana poco, eso da igual. El presidente ha publicado ya una factura. Mira, Eso ya es un delito. apreciar, Es un me ¿Me secreto puedo apreciar sin fiscal. sangronadas? Claro. Que soy de los mexicanos que mejor conoce a los dos, a Jesús le consta. Claro. 42 entrevistas con López Obrador. Sí. Me tuve que rifar con el gobierno del señor Fox porque me andaban queriendo meter al bote por apoyar, por estar apoyando a López Obrador contra, que te consta, contra el desafuero. Es correcto. Carlos Loret estuvo conmigo desde que tenía 17 años. Estaba todavía de alumno en el ITAM. Lo quiero muchísimo. Después ya nuestros caminos se separaron. Pero al presidente, ¿qué rayos le importa cuánto ha ganado? Yo creo en la honestidad de Carlos. Sí sé que es muy arrebatado, pero así de pronto hay Y ha periodistas muy trabajado apasionados. mucho. Está bien, pero ha No, trabajado claro. toda su vida. A ver, Y está muy bien pagado. A ver, le vas a reclamar a quién te gusta, al beisbolista favorito Claro. de López Obrador, que le haya renovado por $20 millones. Ricardo, Claro. ¿Qué le importa al presidente? Es ¿Cuánto dinero gana ese privado y el beisbolista? dinero privado no se A puede ver, ¿qué le meter. importa cuánto ganó Si poder- Cuauhtémoc Blanco? Exactamente. Su Si el- gobernador si el presidente favorito. demostrara ¿Y cuántas a través de una propiedades tiene transferencia, Gertz? no sé. ¿Cuántas Muchas más que propiedades? Carlos, ¿eh? Claro. Muchas más que Carlos. Y Bartlett. ¿Y por qué no les reclama a ellos? A ellos sí podría reclamarles, porque son Claro. Pero personajes aún así públicos. exhibió una factura. A ver, es que yo sé que Es legalmente un- hablando eso es una aberración. delito. No, es un delito. Es un delito. Consumado, un delito. Es Consumado. gravísimo. ¿Cómo? Sí, porque Es gravísimo lo que acaba Sí de es, pasar. claro. Sí, Digo, nada porque más es el secreto fiscal. El artículo 6 de la Constitución establece un derecho humano fundamental, Tu privacidad. el derecho a la privacidad. Claro. Y el Bueno, pues, gobierno y el imagínate. Estado no puede intervenir la vida privada de los ciudadanos. Imagínate Pero además, Biden, el presidente de la imagínate República que- está que vedado Biden para hacer eso. exhibiera las propiedades de CNN, ese que es buenísimo, ¿cómo se llama? El conductor de CNN. Ah, de este. Ya sabes cuál, muy El delgadito. Canoso. Sí, sí, sí. Se me fue ahorita el nombre también. Ay, se me fue el nombre ahorita. Sí, ya lo sé. Imagínate que Biden exhibiera eso. Como está el mundo ahorita, él ocupándose de lo de Loreto. Pero además con algo más. Sí. Lo que no ha exigido es que su hijo exhiba Claro. las facturas, Claro, la claro, información, claro, el claro. contrato, Claro, desde claro. cuándo Que ese está es el tema. trabajando. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el Porque tema. además- ¿Y cuánto Claro. le están Por eso pagando para actúa poder así. tener una casa Pero gris además, como la Ricardo, que tiene? están intimidando y están exponiendo la vida de Carlos. Ay, Mira, no, no, mira, que mi están marido- exponiendo la vida de poniendo en Loreto. riesgo su Exactamente. vida. Y se lo Eso es así comentaba de Carlos. fácil. Sí. Incidentes en el supermercado, una señora que me dijo, ¿qué? No sé cuántos y el rollo. Y otra señora, oiga, dejen pasar, señor Rocha. No, usted no se meta, vieja hija, Está. no sé qué. Este hijo de la chingada. no". Polarizar. Bueno, eso no pasa nada. Pero yo te voy a decir una cosa. El día que Carlos pase por el Zócalo Claro. y agarren a pedrada su coche o le hagan algo o intenten, que eso no está tan lejos, ¿eh? No está lejos. Es eso es muy lo grave. delicado. Claro. Es muy Para darle delicado. gusto al jefe. Eso es lo que no se Porque, vale. a ver, como yo escribí, dije ahora, Jorge está Ramos. en contra de todo mundo, Jorge Ramos. hasta de los periodistas asesinables. Ahí está. Claro. Está en Digo, contra. Los ese es el periodistas riesgo. ya somos asesinables en este régimen. Sí. Así Sí, claro. es. ¿Tú crees que los narcos no piensan que quedan bien con el régimen? Ah, pero por supuesto. Desde ¿Y luego. matan a un periodista? Desde luego, y de facto, Fíjate hacen. qué grave. Lo hacen. de Y facto lo hacen. sí se ha construido un narcogobierno, ¿eh? Porque si no los persigue el Estado a los que cometen delitos y los cárteles de la Así droga es, están así permanentemente cometiendo delitos, entonces les da de facto impunidad. Y así se dieron en América Latina y en otros países Fíjate. las alianzas estratégicas de la delincuencia con el poder político, Claro, claro. esencialmente con gobiernos populistas. Si las dictaduras ¿Se acuerdan así del empiezan. general Sí empiezan. cubano Así empiezan. que fue fusilado porque tenía vínculos con la delincuencia organizada? Los tenía años atrás. Está bien, sí, sí. Pero descubrieron ese vínculo cuando le hizo necesidad a Fidel Castro. Pero ¿a poco en Bolivia no hay ese fenómeno? Claro que lo hay. Por eso la estrategia Absoluto. de López Obrador es polarizar a la sociedad. Cuidado, van a empezar los pleitos no solamente en las familias, sino en la calle. Y la confrontación claro. política, porque Andrés tiene una estrategia. ¿Cómo polarizo más
más Divide y hasta el vencerá. extremo a la sociedad mexicana. Y seguirá polarizando. Y seguirá está polarizando. pasando. A mí me pasó lo mismo, lo platicábamos hace poco. ¿A ti? Sí, lo platicábamos hace poco. Lo En un mismo, café, ¿no? Ricardo, en un café. Sí. Llegan, me mientan la madre. No me Estaba digas. con mi mujer, a quien amo mucho, ahora sí me estás viendo. No, llego con mi mujer y bueno, se ponen a gritarnos en la Sí. calle, ¿no? En el restaurante. Pero eso, insisto, tienes toda la razón, Ricardo. O sea, eso da un poco igual. El problema es que creo que no tenemos una narrativa para poder unificar al país. Y esa narrativa hay que empezar a buscarla. No sé si sea Pero ya. nuestra responsabilidad o no como por un comunicadores. incidente estúpido de Pero todos tránsito, estamos viste lo que hizo encabronados. un tipo. Sí. De Claro. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo, agredir a Luis? toda una familia en un coche. Este señor de 71 Claro. años que luego lo arrestan. Oye, sí. Y lo arrestan, estaba con drogas No. y estaba con un arma y además arrestan también al Sí. hijo. Creo que tenemos que empezar a buscar, neta, una manera de tener una narrativa que no polarice al país. Nosotros como comunicadores también de pronto Tenemos que polarizamos. hacerlo, tenemos y que mira, hacerlo. tú y yo lo sabemos. Sí. Y lo que estamos viendo en estos momentos es una tentación autoritaria. A mí me da terror el presidente exhibiendo unas facturas. Al rato puede exhibir, perdón, no es por dar idea, Mira, pero yo tuve ¿cuál una es cita, la casa, quiero- cuánto pagas, Sí, dónde ya- está tu cuenta. Yo tuve una cita Ya no en hay el Hotel de México el Ujú. pasado fin de semana, cuando pusieron ahí todo alrededor a todos los borregos porque iban a recibir al presidente que venía de no sé dónde. Y el gerente me dijo, oiga, le dije, quiero llevar a esta persona a una amistad, llevarlo a conocer el museo de Paco. el Templo Mayor. Tocayo. Me dijo, señor Rocha, le recomiendo que no se vaya por ahí. Está lleno de... Sí, de de- AMLovers. Váyanse dense la vuelta, no sé cuántas cuadras, etcétera, porque está la gente muy violenta ahí. Está muy violenta la gente. Qué Bueno, lo que le bueno, pasó al me joven. avisan, me voy con una gente ahí y Claro. me apedrean o algo. Claro. Algo puede Que sea el pasar. titular del Yo Ejecutivo soy el de que Tepito, promueva eso cabrón, es tampoco Carlos, me voy a quedar. Carlos, Es que esa la Ya llegó el Carlos. presidente, ya llegó nuestro amigo Paco Calderón. Muy buenas, don Vicente, ¿cómo ha estado? Qué gusto. Carlos, oye, mira, está esta narrativa muy amplia de los pecados mortales, los pecados capitales, los pecados veniales que se han cometido por esta administración. Pues me parece ya todos la conocemos. El problema es hasta dónde se detiene eso, quién lo va a detener. Y yo quisiera regresar a nuestro punto porque este referéndum revocatorio, que no es revocatorio, es precisamente una oportunidad de poner los puntos sobre las íes, de poner el hasta aquí de este camino casi indetenible que estamos llevando con el país en manos de López Obrador. Yo creo que, y perdón que aquí me salga un poquito del tema, pero estamos frente a un problema de mercadotecnia, porque políticamente no hemos podido contrarrestar o detener a este personaje en sus mañaneras, porque jurídicamente la ley y todos los que hemos denunciado tampoco ha progresado. Él sigue con un descaro fenomenal, violando la ley una y otra vez en nuestras propias narices. Entonces yo creo que aquí lo que acaba de decir Luis es muy importante. Hay que encontrar, no en la acusación, la solución. Hay que encontrar en una estrategia sí comunicativa, sí de una narrativa que termine desacreditándolo, que termine denunciándolo, que termine en donde debe de estar. Claro, son muchos actores los que tenemos que intervenir, los que tenemos que participar y los que tenemos que lograr esto. Pero un punto importante de partida para mí es este próximo día 10, quedarse en casa. Es un mensaje poderoso para él. Lo va a poner sumamente nervioso, estresado y probablemente reaccione todavía con más patadas y desahogo, pero eso nos abrirá la puerta a que estas próximas 5 elecciones que vienen ya la gente esté más clara en lo que tenemos que enfrentar y lo que nos está dañando a nosotros y a la siguiente generación. Te voy a decir algo. A ver, fíjense bien lo que les voy a decir. Hoy el estatus, ¿cómo está el estatus al día de hoy de la famosa revocación? Ya hay confusión total. Los chairos juran y perjuran que los fifís le queremos dar en la madre
y por eso hay que defenderlo y que no salga López Obrador. O sea, ya como les han lavado el cerebro a todos ellos, como ha ido el ejército, como ha ido el secretario de Gobernación y todos, como han amenazado a los gobernadores que más vale que lleven los 30 millones que tuvieron en la elección del 18, ya hay hoy un objetivo de votación y no sé qué para darnos en la madre a la oposición, cuando la oposición jamás abrió la boca, no pidió una pinche revocación, nos vale madres todo, y ahora resulta que hay que ir a votar según Morena y el presidente y los demás para salvar al presidente. Es cierto. Fíjate el desmadre que ya se armó. Esto ya es un peligro que ya se está saliendo de las manos, que no tiene nada que ver con nada y ya se complicó. ¿O no, Jesús? Sí, es verdad. Por eso hay que decirle a la gente que la asistencia a las urnas el 10 de abril sería contribuir a que López Obrador continuara con su autoritarismo y con su pretensión de constituirse como un dictador. No atendamos a esa estrategia que es una farsa. Rechacemos este ejercicio porque no es de revocación de nada. Pero ¿sabes lo que porque sucede? es una ratificación de su imagen. Ego. Además de la su confusión ego. que existe, como bien dices, que hay una confusión terrible, hay quienes dicen, voy a ir para decir no. Y otros que dicen, no me quedo en mi casa. A partir de ahí ya hay una confusión terrible. Pero si tú vas, es tomar en cuenta esta, ¿cómo se podría llamar? Referéndum, o lo que Consulta. se llame. Entonces la gente está muy confundida, pero es que hay que decir que no. Nada más que no vayan, No ya vayan. se Que acabó no la vayan, conversación. es lo que yo- se va a no, quedar, como quieran, se va a quedar. Ya, de todas no maneras. vayan, ya. Un minuto nomás para el auditorio. Recordar que nadie pidió la revocación. ¿eh? También, Nadie también, pidió. eso es cierto. Esta iniciativa viene Exacto, de la Ricardo. cúpula del poder, Sí, ni modo que claro. metente el Exacto, presidente, nadie la pidió. para refrendar su autoritarismo y Sí. justificar, hay que decirlo con todas sus letras, o una dictadura Claro. o una dicta blanda, en el mejor de los casos. Todo ello con miras a un proyecto transeccional encabezado por él mismo como la única voz, o él como ventríloco con alguno de sus netos, o con su titina, o como se quiera. Pero él está diseñando, el es todo soy yo, quiere, y esto es lo más grave, quiere todo. Sí, Quiere todo. el estadio, quiere la cancha, No, quiere los líder, árbitros y hasta el Ricardo. mendigo bar. Todo quiere en esta consulta, él quiere Y absolutamente quiere todo. destruir el INE. Y destruir el INE Claro, el y árbitro. destruir, Eso por tanto, es. la democracia. Claro, por supuesto. La Hay que hablar aquí de lo más importante y lo Va, más Paco. grave. Paco, gracias por todo. Paco, Gracias. qué gusto. Igualmente. Lo más importante y lo más grave es que va a haber ley seca. O sea, no inventes. Pero ¿Por es qué que ponen la una ley ley seca no es frente cierto. a esto? Para ¡Claro! creer que hay elecciones. A ver, para hacer creer que hay Oye, elecciones, bebés, hablen solo por borracho favor de irías la a ley. votar esa cosa. Yo opino lo mismo que tú, A ver, Paco. ¿qué? Yo opino lo mismo que A tú. ver, dilo, güey, dilo. Que solo borracho irías a votar. Sí, o sea, o- Deberían de promoverlo. hombre. No, pero a ver, rápido. O sea, yo creo que, digo, más allá de la ley seca, creo que algo que es importantísimo. Insisto en las narrativas, neta, como opositores a un gobierno. Creo que no estamos entendiendo muchas cosas que están sucediendo en este país. Nadie va a ir en su sano juicio a votar realmente. O sea, el auditorio que nos está viendo y siguiendo en este momento, a lo mejor algunos tendrán alguna duda, No creo. pero siguen siendo No creo. muy, muy pequeños dentro de la gente. Si tú sales a la calle, te pones a platicar con el del Uber, te pones a platicar con el mesero, te pones a platicar con toda la gente, le vale madre Sí, cómo ir a votar o no ir a votar. Lo que está preocupada es cómo le vamos a hacer para pagar, cómo le voy a hacer para el tema de que me O enfermo, vacaciones. qué onda con las vacaciones. O sea, la gente no está metida en esto, pero en el gobierno sí hay un número que interesa cañón. Sí. ¿Cuántos van a salir a votar del bloque 4T? Los que van a salir a Todos. votar son los acarreados, como los acarreados que llevó ayer Claudia Sheinbaum, Sí. como Rubén Rocha Moya, nuevo gobernador de Sinaloa, que ya lo dijo, lo declaró así, yo voy a ir el domingo a darles ride a todos los que quieran ir a votar, valiéndole madre la vida, cualquier cosa.
Yo pongo aquí un número sobre la mesa. Durazo ya sacó fotos. Durazo Ah, no, también, Durazo está más o menos 10 millones. Yo juego en este número Yo y lo pongo calculo. sobre la mesa. Vamos a hacer una quiniela. Más o menos 10 Ya le millones. hicimos A ver, pero tú y espérame. yo. ¿Qué representa, Rocha, ya ¿qué lo hicimos. representa el número, querido Ricardo? A ver, sí. ¿Qué representa el número? Si salen 15 millones, la oposición va a sacar con un discurso muy bonito. Ahí está, no son sus 30 millones. Güey, movilizó a 15 millones. Es un chingo de gente. Sí, es cierto. Si te movilizas 7 millones, pues mira, a lo mejor es un friego también, pero estás hablando del voto duro del PRI en uno de sus momentos más o menos, no en sus peores momentos. Sus peores momentos fueron 4 millones y medio, su voto duro. A ver, Jesús el voto que Ortega. vota porque vota. Ese Pueden número mover- es el que creo que sí hay Pero que déjame ver. preguntar con ¿Cuántos experto, votaron? Claro. Porque está dirigente de un partido. ¿Es posible mover 10 millones de borregos? Sí, sí es posible, porque tiene una red, Muy posible. ¿Cómo no? o Toda la República, relativamente. claro. que que tiene sí. una red de clientela electoral ¿Cómo no? enorme. Que no son solamente los cercanos al presidente, sino que son muchas personas que están dependiendo de que les lleguen 600 Cada o 700 2 pesos meses cada su 2 meses. pensión. Y esa clientela la hace crecer y crecer y crecer. Otra clientela muy importante es el ejército. Ah, No, también. no, Miedo. terrible. No pierdan de vista que hay casi 300,000 Y efectivos los cárteles, entre la que también Armada, van a ir a votar. la- el ejército y la Guardia Nacional. Los cárteles. ¿Y sabes qué Y eso también también va a Bravo, contar. bravo. Jesús, bravo. que hay una competencia Bravo, feroz ahorita bravo. entre todos los morenos que tienen poder por ver quién queda mejor con el presidente. Claro, Entonces y además en la movilizando a toda su sucesión gente para que vayan y Claro. para que vayan y voten. Pero yo me iría a un referente. Mira, para que tuviera el 40% y fuera vinculatorio, espérame, no, pero es que es un referente, ahí voy. sí. Serían 37 millones de votos, 37,200,000. Sí. Entonces vámonos a porcentajes. Yo no creo, sinceramente, que vaya a ir más del 20%. Sí, no. Estamos hablando de 7 millones. de Sí, personas. también creo eso. Sí, no no creo importa. que vayan No, hay- más del 7%. Se va a mover su voto duro. Pero Ese es el dato que vamos a 20% tener. del total es un fracaso. Sí. Es un fracaso Sí. ahí, y lo vamos a decir. Sí, vamos a decir, es un pueden fracaso, decir pero es que un fue friego de Pero gente. va a decir que es un fracaso del INE. Es el piso, claro. es su piso para 2024. La culta. Si el cuate sale con 15 millones, es su piso a 2024. pues Oposición, PAN, lo que quieras. Es su piso para Y 2024. me preguntaron si era posible. Sí es posible, pero mi opinión es que va a sacar menos de 10 millones de votos. Menos de 10 millones. Sí, Con un friego. que Va a andar por el 7%. por el 7%. Jesús Zambrano, Es un fracaso. Paco Calderón, nada más saludar a Chucho Zambrano. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ya se fue. Vemos Ya se fue a mover Hola, gente, ya Paco ves, Calderón. ya está ¿Cuál moviendo. es tu opinión? ¿Cuál es tu Pero estás muy opinión? callado, Paco. No, bueno, ya se me olvidó. Así que platiquen entre ustedes porque ahorita se me fue. Estamos hablando del 7%. No, que hay un elemento coercitivo que lo estamos viendo ahora. No sé si oíste la conversación, bueno, la instrucción esta del alcalde de Pánuco, De Pánuco, en Veracruz. que tiene que ir a votar. Y el que no pierde su chamba. Lo mismo va a ser, porque esto lo han hecho desde siempre. Nos quejamos de lo de Delfina, pero eso se hizo desde el gobierno de la Ciudad de México hace muchos años. Es o te mochas, o asistes, o esto, o a tu chamba. Entonces no creo que esos bases estén muy convencidas. Mucho de ello es el que no pertenece al gobierno es no quiero perder mi domingo que me da el presidente, y los que están dentro del gobierno no quiero perder la chamba. Tienes que llegar y tienes que demostrarme que fuiste y tienes que demostrar y esto otro. La verdad, el otro día vimos un meeting que presidió la doctora Sheinbaum. Capaz que yo estoy ciego, pero yo no le veo ningún carisma a esa mujer. Cero. Haber reunido a esa cantidad de ¿Sabes a gente, quién pues, se parece, tiene que ser Paco? puros Se acarreados. parece a una de las hermanastras de Cenicienta. No sé si están hasta... Una hermanastra la de más fea de las Cenicienta. hermanastras de Cenicienta. No sé Es si es buena Anastasia o la otra, no me definición. acuerdo. A mí se me ocurrió decir que tenía el carisma de una sardina y todo el mundo me puso en las redes. Las sardinas son sabrosas, las sardinas se antojan, ¿no? Son ricas. Y mira, no, la verdad, mucho dicen de que esta señora, pues, que es una científica connotada y que es verdaderamente toda una eminencia, pues si es así, no se le ha notado. No. No se le ha notado, no se ha visto
mayor independencia, mayores Cero. ideas, mayor nada. Se ha dedicado esta señora, yo creo que desde lo de la línea 12, a decir, voy a ser la bocina del No, presidente. desde los segundos pisos, porque ella era Sí, claro. funcionaria de Claro, López claro. Obrador Ella es una mala copia. cuando era jefe de gobierno y le encargó, mala copia. entre Y está comillas, Paco, sonriendo los mucho segundos últimamente pisos. y se pone sus Ahí está vestidos Jesús Zambrano veraniegos. ya. Hola, Chucho. Chucho, ¿Cómo Parece están? que su ¿Cómo foto. están? Qué gusto saludarlos. Tocayo, tocayo. ¿cómo estás? Aquí con tu tocayo, con Paco Calderón, con Luis Cárdenas, Guadalupe Loaesa, Ricardo Rocha y tu servidor. Para acá. ¿Cómo estás? Sí, los estoy viendo, los estoy escuchando. Lo que pasa es que aquí, como voy en un celular, trasladándome, tengo que tener apagada la cámara para que no se caiga la imagen, la señal. Entonces, pero muy bien, escuchándolos con mucha atención y desde luego coincidiendo en los aspectos fundamentales que han estado planteando allí, que han estado comentando. Desde luego estamos viviendo un clima de enorme polarización. Yo diría que hay un clima enrarecido e impulsado este enrarecimiento de la presidencia de la República, y que en los últimos días ha caído en lo que yo le llamaría la subversión de la Constitución, la subversión del Estado de Derecho, impulsado desde la más alta cúpula del poder sin recato alguno, reta claramente, abiertamente al órgano electoral, a los órganos electorales, incluyendo al tribunal. Ayer mismo en este discurso altanero, insolente de la Claudia, y entrelazado la desesperación presidencial, porque no ve que se levante el ánimo para que el próximo domingo vaya la gente a votar, más allá de lo que acarreados, ofreciendo hasta 3,000 pesos por ir a votar aquí mismo en la Ciudad de México, en algunas alcaldías gobernadas por ellos. Y se entrelaza, decía esto, con lo que está pasando con la reforma de la eléctrica, de la industria eléctrica. Y ya sin recato alguno, el propio presidente lanzándose contra los ministros de la Corte, amenazándolos, prácticamente poniéndolos en la picota, esto que decían de la exposición a la que ya están sometidos los periodistas, ejercicio, y que son, ahora sí que, pues, puestos claramente en el riesgo de que los asesinen, de que Son, los maten somos en cualquier asesinables, momento. asesinables. Ay, sí, cállate. Asesinables, dijo Ricardo. Y entonces, pues ahora también a los ministros de la Corte, y ahora todavía más a los diputados, a las y los diputados que van a tener la responsabilidad el próximo día miércoles, o cuando voten de la próxima semana, pues ya, si no votan a favor, todavía hoy lo dijo en la mañana, y ya prácticamente tratando de incidir en las filas del PRI después de que el lunes salimos afortunadamente juntos los tres partidos de la PRI a decir no a esa reforma. Ahí están nuestros 12 puntos, y ahora les dice rebélense, y si no lo hacen serán traidores a la patria. Pues los traidores a la patria pues merecen el paredón, ¿no? Entonces, pues en verdad que el clima es de peligrosísimo enrarecimiento político, y que podemos estar expuestos a cualquier cosa en este clima de polarización. Yo puedo coincidir con lo que ha insistido Luis ahí de cómo salir de la necesidad de no caer en polarizar más. ¿Cómo lo hacemos? Nos quedamos callados, nos echamos para atrás,
cómo actuar. No es una fórmula sencilla, la ecuación es compleja. Hay que buscar actuar con mucha inteligencia, ciertamente, pero pues no podemos quedarnos callados para no polarizar o no caer en el no le contestemos, no denunciemos, no señalemos todas las aberraciones legales en las que han ido cayendo, ¿no? Pero bueno, como escuchaba al presidente Fox decir, pues la mejor, y lo hemos dicho, y lo han dicho muchos, lo dice hoy también, creo que Soledad en su columna, en su artículo de hoy, dice, pues la trampa, no hay que caer en la trampa, no hay que hacerle el juego, es una farsa, y coincidimos plenamente en esto. El mejor golpe que hay que darle a esta insolencia presidencial, a este cinismo sin límites, a esta subversión del Estado de Derecho impulsado desde la presidencia, pues es no ir a votar, no salir a votar. Punto, no hay que darle más vueltas. Algo Doy que la pareciera bienvenida una a Chucho, obviedad, Carlos, si y me es el permites, riesgo y enorme me de que este despido. domingo se reafirme que el presidente no es el presidente de México, no es el presidente de los mexicanos, es el presidente de su México, de los mexicanos que votaron por él y que van a votar por él, y es el enemigo. Él lo dice así, es el adversario, para usar sus propios términos. De todos los demás. De todos los demás. Es algo gravísimo, parece una obviedad, pero luego se nos olvida esto, que tenemos un presidente que gobierna nada más para los suyos, Claro, para los de por supuesto. obediencia ciega, Para la 4T. y que él mismo se asume como adversario de todos los demás. Ay, qué terrible. Es algo tan... Oye, eso no ocurre en ningún país en ningún democrático país. del mundo. No. Eso es cierto. Del mundo. Solamente en Jamás. dictaduras. cierto, O lo- están solo en conmigo o Están contra están contra Pero mí. fíjate, Si están contra mí los lo persigo. maravilloso de, perdón, ahora sí que no es por echarte flores, hermano, pero ya sabes que sí. Qué fregona narrativa. Es bien distinta la narrativa que acabas de plantear a la narrativa que quiere plantear la oposición tradicional. Ay, van a salir 15 millones y va a ser un fracaso. Yo insisto, 15 millones es un chingo electoralmente hablando, en movilización, en piso, etcétera. Pero la narrativa que tú planteas, resulta ser que el presidente es presidente nada más de 15 millones de casos. Sí, es cierto, sí, es cierto. O sea que los 90 restantes que estamos ahí, o los 100 restantes que estamos ahí, le valemos nada. No, y peor. O sea, creo somos que sus esa adversarios. narrativa tenemos que Somos empezar sus a adversarios. tocar. Es Eso una es narrativa claro. mucho más de realidad, mucho menos técnica, mucho menos rebuscada y más centrada hacia Nada más. una confrontación Es bueno. real. Ya llegó el titular de Desayunando, el abogado de hierro, Javier Lozano. Muy Te buenos habíamos días a dicho todos. que ya te ibas de vacaciones. No, pero Todavía no se va de vacaciones. voy mañana. Bienvenido. Muchas gracias y muy buen día a todos. Bienvenido. Jesús Zambrano Javier. está en el ¿Te vas teléfono mañana? con nosotros. Sí. ¿Qué no vas a votar? Bienvenido, que no. Javier, me despido. No hay casillas especiales. Carlos, muchas gracias. Las que ponga Morena. ¿No? Carlos, Habrá que muchas dividir Es por- un maratón y hay que alentar la pluralidad. Entonces me retiro ya que está mi tocayo Zambrano en... Pero eres a toda madre, Jesús. Oye, no, y venga, quédate. muy buenos tus últimos tweets, ¿eh? Bueno, en general son buenos. Muchas tus gracias, tweets. muchas gracias, amigo. Pero estás muy acertado últimamente. Y ya sabes qué, no vemos con esa cosa de que la ley es la ley, ¿eh? Claro. Es Esas payasadas. Es una barbaridad de... Hijo de la... El decir que es un cuento, la ley, es un- y es no me un vengan cuento con la ese cuento. Constitución. ¿No? Las dos líneas que se han rebasado. Bueno, los dejo. El Gracias, fin de Jesús. semana Ay, hasta y antier. Todo, estas todo. líneas. Es decir, lo de Adán Augusto López, el Lo del comandante ejército. de Guardia Nacional, Lo de amenazar ya con expropiaciones. amenazar con... Y lo de ayer, Y no, lo de ayer es Ya, la claudicación de la República. Yo creo que A ver, espérenme, tú lo yo resumes tengo muy una bien, Paco. pregunta. Tú lo resumes muy bien. No sé si vieron el cartón, seguramente sí. Sí. Nada por encima de la ley. Claro. Me sigo riendo. O sea, pone al presidente nadando y la ley nada por o eso. sea, Es que qué, es- qué hermoso. Y hoy también. Me le El de hoy es- anticipé. El de hoy está buenísimo. Ay, qué bueno que te gustó porque me costó un trabajo entre hablar. Poder sacar cada uno de esos edificios. Enséñaselo a la cámara, Ah, por pero- favor, Lupita. A la 1. Al lado, aquí. Este es el de hoy. Oye, Jesús Zambrano, te tengo una pregunta.
Bueno, dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es tu pronóstico de votos el domingo? Número 1. Y número 2, ¿cuál es tu visión si hay abajo de 10 millones o la tercera pregunta, arriba de 10 millones? ¿Cuál serían las consecuencias a posteriori? Está cortada la comunicación. No, es que se tarda como López Obrador en contestar. Javier. Eso hace un buen político. Se tardan en Sí, ¿no? contestar. Sí. Ok, Paco, ¿cuál es tu opinión? Primero, ¿cuántos crees? Número 1. Y número 2, ¿cuál es tu visión? ¿Abajo de o arriba de? Bueno, abajo de sería un fracaso total para él. Abajo de él. Pero yo creo que si logra movilizar, como dice el de arriba de 10 a 20, es un friego. Aunque evidentemente que no va a ser vinculatorio ni mucho menos, pero es simple y sencillamente decir, todavía cuento con este resto y con ese resto gana elecciones. Ok, pero es que hay una pregunta, Paco Calderón. Si él gana 32 millones de votos... No los va a ganar. No, obvio, pero él va a decir, ya ven, todos me siguen queriendo y llamando. Ok. Si agarra 20 millones, ya ven, pinche INE no terminó con Así todas es. las casillas si no hubieran sido 32 y el pueblo me Así sigue va a ser. llamando. Preparémonos. Así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Es Así que va a todo ser. está diseñado Sí, para sí, que sí, él si gane. tiene menos votos, menos de Aún- 10 millones, igual. Igual. Va a decir es culpa del INE. Claro. Y por eso hay que destruir al INE y poner a Lord Molécula y a Tolini y a todos estos de consejeros. Y a Patricia Armendáriz, cabrón. Pues, ¿qué Fantástico, pasó? vamos a tener un INE de verdad, de gente valiosa. Perdón. E inclusive, Padre, sí. Noroña, presidente del INE, ¿por qué no? No es presidente, puede ser presidente del país. Bueno, O sea, ¿qué quieres? ¿Que sea presidente del país o que sea del INE? Mejor bueno, del yo ya no INE, entiendo ¿no? nada de este además te país. voy a decir una cosa. Si el presidente llegara a perder, todavía saldría ganando, porque dice, ahora sí me quedo en un maximato y esos no tienen límite de tiempo, no hay ninguno que me haga sombra, yo puedo seguir interviniendo, moviendo y todo eso, y las culpas las paga otro, porque si hay algo que hemos aprendido estos 3 años es que el hombre no sabe gobernar y no le gusta gobernar, le gusta estar en campaña Así es. y le gusta estar moviendo las piezas, y no hay límite para un maximato. No. ¿Cómo? Les presento a Arturo Espinosa, no los conocen mucho. La semana pasada vino, ha sido una sorpresa agradabilísima. Es un experto en la cuestión electoral. Experto, bienvenido. Gracias. Lo quise invitar. Ricardo, ¿tú conoces a Arturo? Había oído, es célebre. Hay gente simplemente famosilla. Es célebre. ¿Por qué me señalas a mí, Sí. idiota? No. Ya empezó, ya Yo viste, sí Paco Calderón ya empezó así. Yo sí vi que te Perdón, aludió. Me señaló a ¿Cómo mí. no, güey? Hay algunas gentes que es famosilla, señala. señalándome a mí. Sí, cómo no. Este güey, de veras que... Yo sí No te pongas sacos, percibí creo lo que- mismo, percibí lo mismo. Estábamos, bienvenido. Gracias. A ver. Gracias, hola. Arturo, estamos ahorita justo hablando en dos opciones. Pregunta 1, ¿cuántos crees que van a ir a votar con que son puro acarreado? Pregunta 1. Este número que tú crees, ¿qué consecuencias sería a posteriori si fueron más o si fueron los que crees? Híjole, está Lo expliqué bien. Está difícil, ¿no? Yo creo que va a ser sobre un 12% la participación, lo cual para Bien mí me número. parece que es un éxito. 12% serán 10 millones de personas. Lo que traemos. Sí, lo 11 que millones traemos. Más o menos de 10, personas, sí. más o menos. Todos tenemos eso, Ricardo. No, yo traigo un poco menos. Sí, tú Poco tienes tiene. menos, sí. Es que creo que algo de lo que vamos a ver y va a estar peligroso es la movilización que va a haber, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que la movilización, y me parece piso. dos cosas importantes. Uno es el efecto de gobernadores y gobernadoras, yo creo que van a movilizar con todo, pero la otra es Guardia Nacional y el Ejército. Yo creo que también se van a involucrar. Y entonces, lo preocupante de esto es que ya estamos hablando como a otro nivel de intervención. A ver, porque todos los partidos políticos movilizan, eso ya se sabe, Sí. el día de la elección y demás. Pero en el momento en el que empiezan a intervenir Guardia Nacional, Ejército, ya es lo que vimos el fin de semana, Es lo que estábamos el platicando. comandante de la Guardia Nacional, eso es nunca antes visto. Yo creo que
puedes decir, no hacen nada diferente que no hayan hecho los partidos políticos anteriores, pero yo creo que ellos rompen cualquier límite, lo llevan mucho más allá y eso es lo que es preocupante. Y además, me parece que va a ser un ejercicio de ensayo un poco también para el 24. Porque No, es saben que van a exactamente lo necesitar que es. movilizar el 24 y van a ver su capacidad. Ya rompieron los límites. Ya lo Ya, desde luego, rebasaron o todo. sea, Sí. rompen cualquier límite, van más allá en absolutamente todo, ¿no? Eso es un hecho. Yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que ese vaya a ser su piso? O sea, para el 24, si salen 12 millones de personas. No, yo ¿Ese es el piso de Morena? para ¿Podría mí ser el más? piso, ¿Podría ser para menos? mí el piso Para el 24. es 15 millones de votos, que es lo que obtuvo Ese es su en piso, 2006 es lo que y en trae. 2012 Su voto más. duro de siempre, ¿no, Arturo? Ese es su voto Sí, duro, de ojo, siempre. ese es de él, el voto duro. El que ya Es de suyo, él. sí. Hay que ver Ya, qué tanto bueno. se traslada a Morena y también hay que ver, y yo creo que eso es lo que le preocupa, que justamente ahorita él está en la boleta, digamos, parcialmente, ¿no? Pero que en 2024 él no es el que está en la boleta. Entonces, por eso quiere, digamos, él está preocupado no por la efectividad de su gobierno, claramente, él está preocupado por la legitimidad del mismo. ¿Y qué tal si Ya la si perdió. está en la boleta? Ay, yo lo vería como No, muy peligroso. O que haga una consulta para que la gente le diga que se quede, que no se vaya, por favor. Ya lo están Yeah. candidateando por ahí. Mira, no, Y otros. Yo hay un Sí, solo sí. camino que veo para que esté en la boleta y tampoco es descarado porque es el camino de Honduras, es el camino de Bolivia, es el camino de Venezuela. Una resolución judicial en la que inapliquen la prohibición de reelección, ¿no? Ese es el camino y el único que lo podría hacer a estas alturas es el Tribunal Electoral porque es el único que tiene esa facultad. Se tendría que activar. En Honduras ya se hizo en pero 2016. ¿con qué fundamento? Tienes Tienen que cambiar ahí la un argumento, constitución. es que- eso Pero no si queda. el argumento es que Exacto. no me vengan con El el cuento que la argumento- ley es la ley, pues la ley no vale. No, pero el No, argumento pero ya no. está dado. Si no porque ha se valido hizo en ahorita, Bolivia Paco. y Por se hizo eso. en Nicaragua y se hizo en Pero Honduras. tendrías que hacer una asamblea constituyente. Ajá, tendrías su- que desconocer es la decir, Constitución. Tendrías que hacerle tipo Venezuela, una asamblea Estaría muy constituyente completamente al margen del Pausa, constituyente permanente. ¿qué es Asamblea Constituyente? Bueno, pues una asamblea que se encarga de elaborar una nueva constitución, ¿Y qué tiene que ver con los diputados? porque estaría al margen de diputados y senadores actualmente. ¿Y quién nombra esa? Pues tendría que ser una arbitrariedad como la que se hizo en Venezuela. Lo desconoces. Lo desconoces. Ajá. Yo desconozco al presidente. O sea, el presidente lo hizo en su momento cuando se hace legítimo. Era una mamada. Pero el presidente se pone presidente legítimo y él desconoce a Calderón. Ok, si fuera una mayoría, si hubiera más desmadre, si hubiera habido que tomas el Congreso, etcétera, pues, como pasó en Venezuela, Bolivia. No, Honduras, el camino o sea, que yo digo es un poco diferente. Es en Honduras y en Nicaragua y en Bolivia pasó. Se impugna ante el órgano jurisdiccional, ante alguien que tiene ante el facultad de control tribunal. de constitucionalidad, que la prohibición constitucional de no reelección es violatoria de sus derechos humanos. Ajá. Y el tribunal, un tribunal tiene que ser desde luego afín, la inaplica, dice efectivamente es violatoria de los derechos humanos y esto no vale. Y entonces dejan la reelección. Honduras así está. De hecho, hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre este tema, ¿no? En el tema de la reelección indefinida y demás, porque al menos Nicaragua, Honduras y Bolivia están en esa situación. Inaplicaron un órgano jurisdiccional la restricción de la reelección presidencial y pues hay una reelección presidencial indefinida en esos países. Juan Orlando Hernández por eso se reeligió, él eligió una vez y ya ahora se fue y tiene una presidenta, pero Daniel Ortega así es, está en el poder actualmente y en su momento Evo Morales así buscó su cuarta presidencia consecutiva a través de una resolución jurisdiccional, porque la vía correcta sería un constituyente, pero eso es como Sí, más pero, a complicado. ver, No, porque el Más- tribunal- porque de el la tribunal- cultura política mexicana, la no reelección, eso sí sería el acabose. Sí, no, Seguro. Ya lo intentó Álvaro Obregón, así le fue. No creo que en pleno siglo XXI, a 100 años de eso, alguien vuelva a intentar. Ahora, lo que sí puede vuelva a intentar- es un maximato. Eso, Eso un sí. proyecto transaccional, como yo decía, él como ventríloco y con algún neto o una titina. Así es. El maximato, pues como lo que pasó Cárdenas Calles. Correcto, Es decir, correcto. tú ya no estás de presidente, pero dejas a alguien que es absolutamente pues eso va a incondicional ser. tuyo y que, bueno, pues va a seguir con un... Con la diferencia que no hay ningún límite para un maximato, porque según eso el Pues no. maximato no existe. Entonces el señor se puede quedar allí como Don Corleone hasta que se muera Exactamente. moviendo los hilos del poder. Así es. Oigan, ¿tiene algo que ver
el Tratado de Libre Comercio, nuestros socios, o valen madres nuestros socios? Para él vale Madres, más. socios. ¿Para efectos de qué? Este hombre lo que busca es la épica. Él lo que quiere es ser Cárdenas, enfrentarse al poderoso, ser David contra Goliat. Totalmente de acuerdo. Y yo dije, antes de que llegara a ser presidente en un programa de televisión, y por ahí salió un periodista medio casposo a decirme que yo tenía, que era honesto intelectualmente o deshonestidad intelectual, no sé qué. Digo, este hombre es igualito a Trump, ese es su hermano gemelo. Eso es una deshonestidad ¿Igualito a intelectual. quién? Perdón, a Trump. ¿Qué es lo que quiere Trump? Que todas las empresas gringas que están en México se regresen a Estados Unidos. Sí. Y es lo que quiere este hombre. Sí. Es exactamente lo que quiere este hombre. El otro les maneja el populismo gringo, es yo soy rico, yo tengo todo y eso se van por ahí. Este maneja el populismo mexicano, yo soy pobrecito, apenas tengo para unos zapatos, 200 pesos en la bolsa y jala mucha gente para allá. Oye, pero es exactamente lo mismo, destruir las instituciones. Si lo intentó Trump en los Estados Unidos, ¿por qué no lo va a intentar este hombre? O nada más añadiendo a lo que dices, hay muchísimas evidencias de que está mucho más cerca de Putin que de Biden. Bueno, Bueno, por supuesto. Hoy, pero lo que mucho acaba de más. pasar hoy. hace rato. ¿Eh? Lo que Hoy acaba lo de pasar dijo. hoy. Sí, No. fueron a votar. El voto. ¿Qué? En el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, pero expulsaron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Pero Y qué pasó? México se abstuvo. ¿De qué? De No la expulsión de votaron. Rusia. De la votación. Votaron en Naciones Unidas por expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y México se abstuvo. O sea, hubo una mayoría abrumadora en favor de Dame el favor. excluirlo y ¿Pues México... no ves que la embajadora de Ucrania le dijo ya directamente, señor presidente, Pronúnciese. ¿va usted a seguir apoyando a un gobierno genocida? Es este. Perdón, eso es una vergüenza, eso Yo nunca, sí creo nunca se que- había visto. Esto será algo Nunca se había fundamental, visto. el papel de Estados Unidos y Canadá en eso, porque sí los veo preocupados con la reforma Ahora sí, energética. Vienen, cada mes le mandan a alguien Cada semana. No, fue lo de ayer. Cada semana. Oye, A ver. y luego ya, ahora ya con Trudeau, una conversación No, ya. confidencial, Ya. de que están preocupados, están muy preocupados. Pero están preocupados ahí, sí también hay que decirlo, creo que más por la eléctrica, por el Sí, tema claro. de negocio en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, Pero es un- no tanto es por un- la pero- revocación. Pero la eléctrica está muy relacionada con el autoritarismo. Claro. Sí, claro, no, Claro. Yo totalmente, creo que pero el están Estado y la preocupados democracia ahorita por eso, mexicana les no por la preocupa en revocación. general. O sea, En general, yo creo que no. yo he visto algunos reportes internos del Congreso, por ejemplo, respecto a esto de Rusia, hicieron un reporte muy amplio de los ¿Gringo? nexos, del Congreso gringo, de los nexos de Rusia con México, y desde luego llegaban al Pero PP no y a partidos caigamos así. en esa trampa que siempre cae la clase media mexicana y la clase alta, que decir, los gringos nunca permitirían eso. No, por supuesto que lo van a permitir. Quitémonos esa idea de que va a venir otro y nos va a salvar. Si no lo hacemos los mexicanos, Claro. Estoy olvídate, de acuerdo los gringos contigo. pueden construir un muro todavía más grande y fusilar al que se No, y, meta y deja salió. tú hasta el muro. A ver, legalmente hablando, ¿no? Vámonos al término legal. Me conviene más, de una manera, que me suspendas estos negocios con tu reforma, con tu ley eléctrica, que nos vayamos a laudos internacionales porque el tratado está vigente. Y pues, ¿qué? Nos cobramos unos 10,000, 20,000, ahora ya dicen que pueden ser hasta 50,000 millones de dólares. De no haber hecho nada, eso sí, en unos 5, 6, 7 años. O sea, yo también no creo que los gringos vayan a tener una intervención brutal en el tema. ¿Están preocupados? Claro que están preocupados. No quieren que el vecino pues, se parezca tanto a Venezuela, no me conviene, pero a final de cuentas no creo que vayan a meter así una intervención tan gruesa. A lo mejor sí se están preocupando, y ese es un tema interesante, por el asunto del espionaje ruso, esto que dijo el jefe del Comando Norte en el Pentágono, creo que es interesante, la acusación de que tenemos muchos espías rusos, este tema de que no estamos muy definidos en nuestro punto geopolítico, pero pues tampoco es que Rusia nos esté coqueteando tanto en estos momentos, creo que nosotros coqueteamos más a Rusia de lo que los rusos nos Y coquetean. siempre ha habido, México siempre ha sido espías. un centro de espionaje durísimo desde la Para los Primera gringos. Guerra Mundial. O sea, rusos en México para los gringos. Pues desde la guerra. No, espías Hubo rusos, aquí hay agentes rusos. del No, por eso, Kaiser, rusos agentes en México, japoneses, sí, hubo para agentes espiar nazis. A los gringos y a Ya, México y a todo. ¿Cuánto todo. tiempo tienen las antenas en la Pues, por azotea Dios, de la hombre. embajada rusa? Ya ni Desde que sirve. desde que tenemos uso de razón. Ya, no, ya, Y además, te voy a ya. decir una cosa, el espionaje ahora los rusos lo hacen desde Moscú con una computadora, Claro. se meten, Claro, hackean hombre. y hacen todo. Y creo que hay más espías cubanos, ¿no? Hay así también una cantidad importante de agentes cubanos. Es que aquí del pueden régimen comer. cubano, sí, claro. Bueno, también hay coca. Bueno, ok, entonces termina mi pregunta. ¿Tú crees que va a ir? Cerca de 10 millones de personas a votar Ok. el domingo. ¿Qué pasa si van esas 10 millones con López Obrador y compañía?
Yo creo que, o sea, para mí, él lo importante va a ser el lunes, qué es lo que diga, y yo creo que en ese caso va a manejar porcentajes. Bueno, por un lado, va a decir que es culpa del INE, ¿no? Del INE. Lo que pase va a ser culpa del INE. Si sale bien, si sale muy bien, a pesar del INE, el INE no quiso, pero Claro, nosotros lo claro, hacemos mejor. claro. Si sale mal, va a ser culpa del INE porque no instaló las casillas, no hizo lo que tenía que hacer, no hay Pero promoción. eso hay que quitarlo. Pero entonces también va a tratar de usar un poco los números a su favor, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de millones de votos, va a hablar de porcentaje. El 80% Me sigue quedo. queriendo que me quede. Claro. En 2018 fue el 53, ahora es el 80. Y lo va a hacer en cuanto le pregunten, pero fueron nada más 10 millones de votos. Se va a desviar y sí, pero es que lo importante es que Sí. hay que considerar Pero que hubo 10 otros millones, 25 millones pero que se 10 quedaron sin millones, votar porque el INE no 9 quiso. millones votaron por mí. ¿Verdad? Exactamente. Es el 90%. Estamos creciendo. Él le interesa Vaya, renovar Tienes razón. Se y me fortalecer equivoca. su legitimidad. Eso va a Es lo que manejar. le interesa. Oye, yo quiero preguntarte algo, porque casi nadie lo ha Qué tocado, pinche ese tema. verdad. Yo así soy, pinches periodistas, ya ves cómo son. No, a Javier le estoy diciendo, qué Sí, horror. qué horror, pues por supuesto que así va a ser. ¿Qué pasa con el número que tengamos de los que voten en contra? Ok, a ver, vamos a quitarnos el discurso político. Electoralmente hablando, en estrategia, ¿qué pasa? ¿Qué te representaría ese número? Vamos a pensar Es que interesante. 2 millones votaron en contra, se me en un friego. Pero vamos a pensar en La número. minoría rapaz es Ajá, una esa minoría. ¿Qué pasa? ¿Cómo medirías esa minoría? Yo como la mediría y como lo estoy viendo es, creo que el descontento hacia el presidente es real, porque a mí me parece que los que más van a salir a apoyar son quienes votaron por él. Claro. Claro, ¿no? claro. Entonces, quiere decir que de esos que votaron por él, pues está perdiendo, digamos, habría que ir sacando números, votaron por él 30, 35 millones, ¿no? De esos salieron nada más 10 a votar o salieron 11 a votar. Y los que reciben. Pero ahí hay 2 millones que ya no lo quieren, o sea que Sí, eso es perdió cierto. un porcentaje, habría que hacerlo en porcentajes, y está perdiendo esos votos. Andrés Manuel tiene 2 elecciones con 15 millones de votos, más o menos. 2018 fue la diferencia en donde duplicó su votación. Pero yo creo que las verdaderas cifras, por eso cualquier cantidad menos de los 30 millones, 35 millones de votos que tuvo, es un fracaso para él. Claro. ¿no? Porque la gente debería de salir en el mismo número a decir, queremos que siga porque votamos por él. Pero bueno, Pero digo, no va a pasar. no va a pasar. La lectura correcta que debería de dar, y creo Perdón, que eso es... perdón, pero él ya lo sabe desde hace 40 años. Bueno, Sí. Y la lectura que él debería dar en cuanto a la estrategia es qué tanto apoyo he perdido, ¿no? ¿Qué tantos de esos, los 15 ya los tengo? De los que me hicieron la diferencia, ¿cuántos he perdido? Y yo creo que ahí sí le va O sea, a preocupar, me dirías, porque me por parece ejemplo, que ha perdido sí. prácticamente todos. Los, ¿eh? Sí, los que ya voten, los los que voten perdió. en contra, los que digan, vete, presidente, sí, quiero que sea el presidente por pérdida, ¿los ves como arrepentidos? O sea, como Sí, que los veo fueron como- López Obradoristas Sí, en sí, algún sí, sí, momento, sí. ahora llegaron y votaron en contra. yo te diría una cosa, la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que todos ellos son impopulares, no juntó tanta gente. Claro, no le gastó tanto el Estado para moverlos, pero allí sí contaba con que un montón de gente, yo te diría, la mayoría de los mexicanos dice, yo sí quiero ver a un expresidente en la cárcel, particularmente a Peña Nieto, que fue el más frívolo y corrupto, pero todos traen broncas de... Como aquí en México nunca asumimos nuestras responsabilidades, esos fueron los que robaron, todos ellos a la picota. Y no levantó, ¿eh? Sí, No cierto. levantó. No, porque también la pregunta estaba elaborada No, de pero- una manera tal que pues no te Pero llevaba a fue ningún antes lado. de las elecciones intermedias y Sí. cuando él estaba en el máximo de su popularidad, sí. antes de que empezara a meter las patas y todo esto, y no jaló, esa que por supuesto la vendieron con el rencor de la gente hacia los presidentes pasados. Y tampoco pasó nada, ¿eh? No, tampoco pasó nada, pero Sí, digamos, no va a pasar nada. allí sí él no necesitaba gastar mucho porque sí hay un encono contra los presidentes del pasado y la verdad la gente no fue a votar. Luis. En esta, en donde se ve tan forzado, Y Fernando. si no es porque los extorsionan, yo veo muy difícil también que sea un éxito para él. Tenemos a Luis Estrada Cházaro. Hola Luis. Espinosa Cházaro. Espinosa Cházaro, perdón, no Luis Estrada. Cházaro. Y es el coordinador de la bancada de diputados del PRD. ¿Cómo estás, Luis? Y también a Fernando. Fer, ¿cómo estás? Fernando Vázquez. Fer. Fernando Vázquez. Trae delay. Fernando Vázquez, bueno, ahorita nos saludas. Luis, ya sé que te tienes que ir. ¿Cuál es tu opinión en relación al domingo en movimiento de acarreados del voto en toda la República? Pues primero que no se acarrean solos, Carlos. Saludos a todos los que están en la mesa, grandes amigos, periodistas valientes que señalan los excesos del poder.
Los acarreados se están moviendo con dinero público. Esto no lo está pagando Morena, lo estamos pagando todos los mexicanos. Segundo, retomando lo que se discutió ahorita en la mesa, quien le urge esta consulta es al presidente. Normalmente en el mundo, la gente, la ciudadanía es quien pide que haya una revocación de mandato para que el presidente se vaya. Y aquí lo que estamos viendo, pues, es un refrendo de la intención del presidente de seguir siendo popular pese a su pésimo gobierno. Entonces se desvirtúa completamente el espíritu y segundo, se violan las reglas democráticas de nuestro país y se paga este pantomima con dineros públicos, que es lo peor. Si lo pagaran ellos, si quieren celebrar a su máximo líder un domingo cualquiera, pues estaría muy bien siempre y cuando lo pagaran de su bolsa, no de la bolsa de todos los mexicanos. Sí. ¿Con cuántos votos crees que sería un éxito para la 4T y López Obrador, y de cuántos votos para abajo un fracaso, Cházaro? Bueno, pues yo creo que, como se decía, si quisiera el refrendo de quienes votaron por él, pues necesitaría cerca de 30 millones de votos. Yo le hago una apuesta a la mesa que no llegarán siquiera a 10 millones de votos, y estos serán acarreados, no es gente que va y lo apoya, es gente que movilizan muchas veces forzadamente a cambio de los programas sociales que la gente tanto necesita y abusan de la pobreza de la gente. Yo pago doble contra sencillo a la mesa que no llegarán a 10 millones de votos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Luis. Oye, a ver, Sí. ¿no crees, te saludo con mucho gusto, tocayo, ¿no crees que esto puede terminar en un asunto de tener un número importante para Morena? Porque yo ya los veo a ustedes en la oposición. O sea, ya te veo a ti, Luis, ya veo a Jesús, ya veo a Marco, ya veo a todos diciendo, fue un fracaso, nomás fueron 15 millones, nomás fueron 10 millones. A final de cuentas es una movilización, y no te lo estoy diciendo desde un punto de vista chairo, es una movilización, y yo preguntaría, ¿cuánto puede movilizar hoy la oposición si hicieran un ejercicio similar? ¿Cuál es tu número menor? Porque aunque, si bien es cierto, como ahorita nos decían aquí los especialistas, el número piso que puede llegar a tener Morena son unos 15 millones, yo te preguntaría, ¿qué otro discurso van a tener ahí? O sea, ¿no les preocupa que a lo mejor pueda mover a 15 millones de acarreados, de pagados, de lo que tú quieras? Es lo que hacían sus aliados, querido tocayo, lo que hacían los priistas. Así tenían a los mismos acarreados, así tenían a las mismas personas que llevaban a votar y que les compraban el voto. ¿No les preocupa un poquito este número? ¿Hay un número que les preocupe? Bueno, más que preocuparnos un número, gusto de saludarte igual que siempre, que la verdadera movilización se va a dar el 5 de junio. Los números hoy dicen que probablemente ganemos 3 o 4 gobernaturas. Lo que va por México, nuestros números están en ascenso. Bueno, las cosas son las consultas de una sola voz. Pero de él, por señal. Cosa totalmente distinta es que la ciudadanía vaya Porque a la oye el tono, Rick. Es fuerte. Ahí vamos a tener un claro ejemplo de cómo están los números realmente hoy en México para el oficialismo y para la oposición. Ese es un buen punto. Bueno, no puedes tú medir el grado de ausentes, de abstencionismo, pero si tiene una votación de 10%, evidentemente quiere decir que el discurso de la oposición de no vayas a votar pegó. Claro. Y la cosa es ver en las elecciones estatales de este año y ahí sí meter toda la carne al asador. Yo ya veo muy difícil, se ve muy estudiado ya esto de la movilización estilo priista, pero cuando estaban en su apogeo, finalmente perdieron el poder. No veo ahorita, después de 20 años de democracia, que puedan funcionar esos acarreos. Pero la oposición sí tiene que ponerse las pilas, saber que ahorita no están peleándose cada quien por su huesito, sino que están peleándose por el barco, porque si no naufraga, y sí meterle con todo. Oye, abundando en lo que plantea Paco Calderón, Cházaro, ustedes van a analizar muy claramente, yo no diría que fríamente, porque la política pues no es de fríos, pero analizar con toda sensatez los números producto del día 10.
Pues como por supuesto, oposición. por supuesto que tenemos que hacerlo, Ricardo. Los números pues darán visos de cómo están ellos en su estructura electoral, sea movilizada o no sea movilizada. Yo retomo lo que dice Paco. Si no van ni la mitad de los que votaron por ellos, es que su movilización y su popularidad ya no es la misma, y que este llamado, porque aquí nada más ha habido una voz, aquí no hay espectaculares que digan no vayas a votar. El país está tapizado de espectaculares de López Obrador, de Morena, de AMLO. Cuando digo miles, miles y miles por el país, y barras de invitar a la gente a ir. Todos los que no vayan de manera natural, se entiende pues que no están de acuerdo ni con el ejercicio ni con Morena. Y vamos a ver el 5 de junio muchas sorpresas de gente que no saldrá este domingo, pero que sí va a salir el 5 de junio. Y coincido con lo que dice Paco, Ricardo, en el sentido de que ahorita la responsabilidad de la oposición es estar más unida que nunca. Tenemos que votar juntos la reforma eléctrica la próxima semana. La gente, hay que decirlo fuerte y claro, votó por nosotros porque no quiere que el presidente siga imponiendo sus caprichos para que nos opongamos a la violentación de la Constitución, y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, los 200 diputados de Va por México, que mandará una señal muy clara al electorado de que sí estamos trabajando juntos para detener el deterioro democrático en nuestro país. Yo casi voy a huir, pero antes de huir nada más quisiera cerrar con algo, porque coincido mucho con lo que dices, Paco, pero al mismo tiempo creo que algo que tiene que hacer la oposición, y les urge, es dejarle y bajarle 4 rayitas a las chaquetas mentales, porque, híjole, de repente andan muy alucinados en un México que no es ese México. Yo no sé si la ausencia, el abstencionismo que van a tener el 10 de abril es porque es un triunfo de la oposición. No, yo creo que a la gente le vale madre. O sea, la gente está cansada de la política. La gente que va a ir a votar es la gente de López Obrador, los acarreados de López Obrador, pero no es porque van a decir, claro, le hice caso al PAN, al PRI, al PRD, para no ir a votar. No creo, no, simplemente no van a ir a votar porque tienen otras cosas que hacer. Y el entender que tienen que empezar a construir una narrativa realmente empática, porque el presidente, yo creo que es lo peor que le ha pasado a este país, pero tiene una narrativa empática. O sea, faltan propuestas concretas de la oposición. Yo creo que fue muy faltan bueno lo propuestas que concretas. No propuestas solamente, Ricardo, una narrativa que no es única de México, está pasando en todo el mundo. El populismo está pasando en todo el mundo. Lo malo es que esa narrativa la tuvo Carlos Salinas de Gortari, que, como lo dijo él, está desprestigiada, pero es absolutamente cierta. México quiere ser un país de primer mundo, no uno de tercero. Claro. Esa es la narrativa. Sí. Yo quiero ser una democracia occidental, yo quiero una economía de mercado, yo quiero... Yo coincido contigo. Yo quiero una alternancia en el poder, yo quiero libertad de prensa, yo quiero lo que hay en Francia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, en los que quieras. Yo quiero ser de ese grupo de países. Yo no quiero ser Cuba, yo no quiero ser Venezuela, no quiero ser Nicaragua. Esa es la narrativa. Lo más sencillo. Claro, si lo pones, es que México no quiere ser un país del tercer mundo, sino el primero, va a decir, salinista, eso ya se intentó. Pero bueno, con todos los males que trajo ese sexenio, yo recuerdo cuando vivíamos en el nacionalismo revolucionario, tú te metías a un súper, no veías la cantidad de gente que ahorita ves comprando toneladas. Y si nos vamos, si tú quieres, a los aspectos más desagradables que ha introducido Morena a la política, que es el asunto de clases y de razas. Tú veías puro blanquito fifí en los años 60 en un supermercado, y ahorita tú métete un Costco y vas a ver que es toda la gente de todo tipo de café con leche comprando una cantidad de cosas que antes no había visto en su... Pero ¿cómo aumentó el PIB per cápita en este país? O sea, el ingreso promedio. Claro, y en el fondo, perdón, yo no conozco un solo pobre, y mira que los conozco, que diga, no, sí, yo quiero ser pobre, yo quiero ser franciscano, yo quiero vivir con 200 pesos en la bolsa y conformarme con un par de zapatos. No. Dentro de cada pobre hay un clase mediero que lucha por llegar allá, eso es obvio. Pero además no hay propuestas. Pero aquí los aspiracionistas están condenados, ¿eh? Por eso. Sí, claro que están condenados, sí, pero digo, este es el talón de Aquiles de la narrativa de este hombre. Tampoco es que volteas a ver al PRD, al PAN y al PRI y dices, claro, ahora sí ellos son mi opción. ¿Sabes mi hija de qué se recibió? De ratera. Mi hija. En relaciones internacionales
en Georgetown, en Washington. Ah, sí. Y como dice López Obrador, que todos los que se fueron a estudiar a robar. Adquirió malas mañas. Pero lo que enseñó quiero Michael decir Corleone. también, añadiendo nada más. Pero lo que también tú a dices, Sheinbaum. el menosprecio al conocimiento. Bueno, Ah, claro. sí, No sí. podemos tener Al un menosprecio al cultura, conocimiento, a la ciencia. a la academia, a la investigación, a la ciencia, a la Al tecnología. cine. Todos están estigmatizados ahora. No están teniendo un discurso empático desde otro lado. Ese es el problema. Y de tu hija, por ejemplo. O sea, que el ejemplo que pones es muy interesante. Porque la mayor parte de chavos, y perdón, yo espero llegar a la edad que represento, dudo que eso llegue a suceder. Pero tengo 39 años de edad. Tengo 39 años de edad. Mejor no digo Sí, que claro que sí, tengo 39 años de edad. Y mi equipo, por Muy ejemplo, sufrido se ve. el equipo con el que producimos el programa de radio. Mi productora tiene 27 años de edad. ¿Sabes qué edad tenía cuando se murió Colosio, por ejemplo? Cuando mataron a Colosio. ¿Sabes si le tocó Carlos Salinas de Gortari? Creo que no. Y alguien les está hablando a esos chavos, alguien está hablando a este sector. No tienen seguro social. No puedes tener la posibilidad de una casa, no tienes un ingreso real, te enfrentas a un buen de broncas, alguien los está pelando siquiera, o sea, a estas nuevas generaciones, por supuesto que no. Está metida la clase política en un discurso en donde nada más escuchan Y entre en ellos. donde no existe la Y en clase donde no media. existe la clase media. No existe la Alguien, clase yo sí creo que alguien tiene que contrarrestar la narrativa, o sea, Claro. la oposición tiene que contrarrestar la narrativa. El que más quien la contrarresta el día de hoy es la prensa, ¿no? Carlos Loret es el que Ese más es el contrarresta enemigo. la narrativa y es el que más le Ese afecta. es un buen Y a punto. falta de Carlos Loret es Lorenzo Córdoba, ¿no? Claro. Ciro Murayama. Son Sí, los que sí. le pegan. O a la Pero- Raki. Pero también hay No, que pero verlo no como en ellos, otro no como sentido. ellos. Por ejemplo, en el Congreso, en Bueno, el ¿qué último quieres que semestre, haga? no se Ya me votó estás una sola regañando. iniciativa de la oposición. Las iniciativas de la oposición, Morena las hace a un lado y pasan lo que ellos quieren como Fer, ahí aplanadora. vamos. Me parece que en ese sentido sí la oposición tiene que articular una estrategia distinto para plantársela al presidente y hacerle frente. Yo sí lo veo de esa manera. A ver, Yo aprecio pausa. mucho esta Se mesa, va tengo Luis, que huir. se va Ricardo. Me Luis, voy. gracias. Yo también tenemos me voy. noticieros. Tú también. Tenemos noticieros, pero gracias, nos están Rivera. Ya vamos relevando. a comenzar con nuestro ¿Dónde está programa. tu vamos a Sí, repetir. sí, ya ya. estás bien de Nada más me salud. despido, ven. Regresando de Dile salud. que venga. Pero que vengas Pero inmediatamente. ven. Nada más para que vean cómo aquí cuidamos el promedio de edad. Este es el regalo a Vero que le traje hoy. Su Kinder sorpresa. Su huevito Además, Kinder sorpresa. Ahí están las niñas, mira. Mira, todas son Les las niñas que están tomando. colaboran aquí. Para que veas. ¿Está bien? Nos bajan el promedio de edad. Bye, Ricardito. Nos vemos jueves. Luego, Ricardo. Igual. Bye. Nos vemos. Bye. Cuídate mucho. Luis, gracias. Sí, señor.